Hoy por primera vez voy a dar mi opinión acerca de si debe haber pastoras mujeres o no. Es un tema muy controversial y te daré mi punto de vista. Y mi punto de vista es el que verás hasta el final. Si quieres ver chisme, que te cueste. Específicamente en el Cerro Colorado. En la escuela no fue muy brillante, dicen que tenía dislexia. Quiso ser cholo, poquito lo peor fue que se declaró de izquierda. Pero de todo eso el Señor lo perdonó. Ahora sirve agradecido, aunque para algunos no tiene sentido. No tiene sentido. Terminó una carrera, pero no le gusta que le digan. Licenciado, funge como pastor, pero la mejor descripción es la que le dio Jesús. Se reconoce como el siervo inútil. Hoy voy a estar hablando de ese tema tan controversial porque justamente cuando he tenido dudas pregunto sobre ese tema y uno de los argumentos que se me dan es el de Débora capítulo 4, la jueza que vamos a estar escuchando el día de hoy. Entonces vamos a revisar qué dice la palabra de Dios y al final te platico mi punto de vista. Es mejor que vayamos directo a la Biblia. Entonces vamos a Jueces capítulo 4. Me está fallando producción. Jueces capítulo 4. Capítulo 4. Muerto Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a Jabín, un rey cananeo de Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset Goim. Sísara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Un día, Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Sedes, en el territorio de Neftalí, y le dijo: Bueno, antes de continuar con la historia, aquí haces primero específico que era profetisa. Era la que daba el orden o les daba la palabra conforme a lo que venía ella. Y ella era la que ponía orden en el pequeño grupo o en la comunidad en la que estaba. Entonces ella recibió palabra de parte de Dios y es lo que le manda a decir a Neftalí, que es lo que vamos a escuchar a continuación. El Señor, Dios de Israel, te ordena: reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón. Y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Sison junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Allí te daré la victoria sobre él. Barak le dijo: Yo iré. Barak le dijo: ven, Espíritu Santo, ven. Ah, no, ese es otro Barak, perdón. Vamos a escuchar qué dijo Barak. Pero solo si tú vienes conmigo. Muy bien, iré contigo. Pero tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. Así que Débora... O sea, le da la instrucción y él, no, yo no quiero. Barak era el temeroso. Y dice, ok, porque voy a ir contigo, pero porque tú no quieres ir a hacer tu responsabilidad, te tengo que decir que la gloria se la va a llevar una mujer. Escucha. Débora fue con Barak a Sedes. En Sedes, Barak reunió a las tribus de Zabulón y de Neftalí, y 10,000 guerreros subieron con él. Débora también lo acompañó. Ahora bien, Heber el Ceneo, un descendiente de Hobab, cuñado de Moisés,
se había separado de los demás miembros de su tribu y armó su carpa junto al roble de Saanaim, cerca de Cedes. Cuando le dijeron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, mandó a llamar a sus 900 carros de guerra hechos de hierro y a todos sus guerreros, y marcharon desde Aroset Goim hasta el río Sison. Entonces Débora le dijo a Barak: Prepárate. Hoy es el día en que el Señor te dará la victoria sobre Sísara, porque el Señor marcha delante de ti. Así que El principal responsable de la victoria es el Señor. Eso queda siempre claro. Barak descendió las laderas del monte Tabor al frente de sus 10,000 guerreros para entrar en batalla. Cuando Barak atacó, el Señor llenó de pánico a Sísara y a todos sus carros de guerra y a sus guerreros. Sísara saltó de su carro de guerra y escapó a pie. Entonces Barak persiguió a los carros y al ejército enemigo hasta Jaroset Goim y mató a todos los guerreros de Sísara. Ni uno solo quedó con vida. Mientras tanto, Sísara corrió hasta la carpa de Jael, la esposa de Eber, el ceneo, porque la familia de Eber tenía amistad con el rey Javín de Azor. Ok, aquí lo que está diciendo es que él, Barak, mató a todos los hombres. Nada más quedó el líder. Es muy importante. Siempre tenían que matar al líder para poder declarar la victoria. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: Entre en mi carpa, señor. Venga, no tenga miedo. Así que él entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Dame un poco de agua, por favor. Tengo sed. Así que ella le dio leche de una bolsa de cuero y volvió a cubrirlo. Párate en la puerta de la carpa. Si alguien viene y pregunta si hay alguien adentro, dile que no. Pero cuando Sísara se durmió por tanto agotamiento, Jael se le acercó en silencio con un martillo y una estaca en la mano. Entonces le clavó la estaca en la sien hasta que quedó clavada en el suelo, y así murió. Cuando Barak llegó en busca de Sísara, Jael salió a su encuentro y le dijo: Ven, te mostraré al hombre que buscas. Entonces él entró en la carpa tras ella, y allí encontró a Sísara muerto, tendido en el suelo con la estaca atravesada en la sien. Por lo tanto, ese día Israel vio a Dios derrotar a Javín, el rey cananeo, y a partir de entonces, Israel se hizo cada vez más fuerte contra el rey Javín, hasta que finalmente lo destruyó. Ok, aquí tenemos que ver clara la historia. Débora le dijo: por una mujer tendrás la victoria. Una mujer la que se va a llevar la gloria. Y no fue Débora la que le dio la victoria. ¿Cómo se llama esta chica? ¿Tiene ¿qué? Jael, perdón. Jael es la que mató la cabeza del enemigo. Entonces, al rey que gobernaba. Y la que se lleva el crédito es Jael. No se lo llevó ni Barak ni Débora. Es Jael la que hizo el trabajo más importante. ¿Lo puedes creer, Kofi? Les presento a Kofi, ¿ok? Esto es Kofi. Y estamos impactados cómo Jael mató a Sísara. Pero bueno, continuemos con la lectura de la Biblia. Creo que hay un capítulo más. Vamos a ver qué más dice de Débora. Capítulo 5. Capítulo 5. Ese día, Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron el siguiente cántico. Los líderes de Israel tomaron el mando y el pueblo lo siguió con gusto. ¡Alabado sea el Señor! Escuchen, ustedes reyes. Presten atención, ustedes gobernantes poderosos. Pues cantaré al Señor. Tocaré música para el Señor, Dios de Israel. Señor, cuando saliste de Seir y marchaste por los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos nublados derramaron lluvias torrenciales. Las montañas temblaron ante la presencia del Señor, Dios del monte Sinaí. Ante la presencia del Señor,
Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, y en los días de Jael, la gente evitaba las rutas principales y los viajeros no salían de los caminos sinuosos. Aquí entra la parte de Barak. Los dos hacen ese cántico oración. Ya quedaba poca gente en las aldeas de Israel, hasta que Débora surgió como una madre para Israel. Cuando Israel escogió nuevos dioses, la guerra estalló a las puertas de la ciudad. Sin embargo, no se veía ni un escudo, ni una lanza entre 40,000 guerreros de Israel. Mi corazón está con los comandantes de Israel, con los que se ofrecieron para la guerra. ¡Alabado sea el Señor! Piensen en esto. Ustedes que cabalgan en burros electos. Ustedes que se sientan sobre elaboradas mantas de caballo. Y ustedes que andan por el camino. Escuchen a los músicos de las aldeas que están reunidos junto a los abrevaderos. Relatan las justas victorias del Señor y los triunfos de sus aldeanos en Israel. Aquí podemos ver que los corridos ya estaban desde ese entonces. Entonces, el pueblo del Señor descendió a las puertas de la ciudad. ¡Despierta, Débora! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Despierta y entona un cántico! Levántate, Barak. Llévate a tus cautivos, hijo de Abinoam. De Tabor descendieron los pocos para juntarse con los nobles. El pueblo del Señor marchó colina abajo contra poderosos guerreros. Descendieron de Efraín, tierra que antes pertenecía a los amalecitas. Te siguieron a ti, Benjamín, con tus tropas. De Maquir, los comandantes descendieron a paso de marcha. Desde Zabulón llegaron los que llevan el bastón de mando. Los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora y Barak. Siguieron a Barak a toda prisa hasta el valle. Pero en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. ¿Por qué se quedaron sentados en su casa entre los rediles para oír a los pastores silbar a sus rebaños? Así es. En la tribu de Rubén hubo gran indecisión. Eso me suena a reclamo, O sea, flojos. ¿Ustedes por qué no hicieron? Galaad permaneció al oriente del Jordán. ¿Y por qué Dan se quedó en su casa? Aser se sentó sin moverse a la orilla del mar y permaneció en sus puertos. Pero Zabulón arriesgó la vida, igual que Neftalí, en las alturas del campo de batalla. Los reyes de Canaán llegaron y pelearon en Taanac, cerca de los manantiales de Megido, pero no se llevaron tesoros de plata. Desde el cielo lucharon las estrellas. Las estrellas en sus órbitas pelearon contra Sísara. El río Sison arrasó con ellos, ese antiguo torrente llamado Sison. Marcha hacia adelante con valor, alma mía. Luego, los cascos de los caballos martillaron el suelo. El galope resonante de los poderosos corceles de Sísara. ¡Que sean malditos los habitantes de Meros!, dijo el ángel del Señor. ¡Que sean completamente malditos, porque no vinieron para ayudar al Señor contra los poderosos guerreros! La más bendita entre las mujeres es Jael, la esposa de Eber, el ceneo. Bendita sea más que todas las mujeres que viven en carpas. Sísara le pidió agua y ella le dio leche. En un tazón digno de nobles le trajo yogur. Después tomó una estaca con la mano izquierda y con la derecha el martillo del trabajador. Golpeó a Sísara con el martillo y le aplastó la cabeza con un ¿Ven que este libro es muy sangriento, muy gráfico? Bueno, lo que estamos viendo aquí simplemente es cómo describe todo lo que ha pasado. Ese cántico es en nuestra cultura un corrido. Está pasando quiénes sí entraron a los golpes, quiénes no entraron a los golpes, quiénes sí, y reconoce quién fue la que da la victoria principal, que fue Jael. Y aquí es donde está narrando esto. terrible golpe le atravesó las sienes. Él se desplomó, cayó
quedó inmóvil, tendido a sus pies. Y allí donde cayó, quedó muerto. Por la ventana se asomó la madre de Císara. Desde la ventana esperaba su regreso mientras decía: ¿por qué tarda tanto en llegar su carro? ¿Por qué no oímos el sonido de las ruedas del carro? Sus sabias mujeres le responden, y ella se repite estas palabras a sí misma. Seguramente están repartiendo el botín que capturaron, que tendrá 1 o 2 mujeres para cada hombre. Habrá túnicas llenas de todos los colores para Císara y para mí. Coloridas túnicas con bordados. Seguro que en el botín hay túnicas de colores y bordadas de ambos lados. Señor, que todos tus enemigos mueran como Císara, pero los que te aman, que se levanten como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Después, hubo paz en la tierra durante 40 años. ¿Qué tal? ¿Qué tal? De 2 le toca a cada uno. Ok. ¿Qué es lo que estamos pasando aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? La historia de Débora, que ella era la que con palabra de Dios daba recomendación, pero hay algo muy importante que debemos de estar viendo de este tiempo que se da por alto. Cada uno hacía lo que mejor le parecía, cada uno hacía lo que opinaba que estaba bien. No había una obediencia a la ley. De hecho, la desobediencia los llevó a todo esto. Me recuerda a un tiempo de la iglesia actual, donde muchos no obedecen la ley o la palabra de Dios. Es que ya van a decir, no, es que ya estamos bajo la gracia. Sí. Pero la palabra de Dios y sus principios deben ser obedecidos. No la ley tal cual para ser salvos, sino por amor a Dios debemos de ser obedientes a los principios de Dios. Muy bien. Ese es uno de mis puntos de vista. No podemos decir que es la excusa perfecta para, o el argumento, perdón, el argumento perfecto para decir que las mujeres pueden ser pastoras. ¿Por qué? Porque aquí al final mismo de su canto, a su percepción dice, ganamos y nos vamos a repartir y a mí me va a tocar un vestido de colores y todo esto va a su percepción, pero no están siendo obedientes. ¿En qué si fueron obedientes? Levántate. ¿Quién fue un desobediente? Barak, por más que quieran ir a sus conciertos, todo, bueno, Barak no se animó a ir solo, eso lo tienes que reconocer, pero el Señor no le dio la gloria a Débora, sino que utilizó a otra mujer por la desobediencia de Barak. Entonces no creo que sea este un argumento muy válido para justificar el pastorado de una mujer, porque ese tiempo se hacía las cosas que mejor le parecían, no lo que decía la Biblia. Tenemos que, o sea, no lo que decía la palabra de Dios, no tenían Biblia, ¿no? Pero ellos tenían la ley y en ese momento debían de vivir la ley y no la conocían y eso, por eso no puede ser un justificante, porque ni siquiera están viviendo bajo el conocimiento ni bajo la perfecta voluntad de Dios. Ahora te doy mi punto muy personal de vista. ¿Debe haber pastoras mujeres o no? Hoy en la actualidad creo que estamos en un tiempo muy similar a los jueces. Muchos no conocen la palabra de Dios y hacen lo que mejor les parece, lo que entienden o lo que leen y yo entiendo es esto, pero yo creo que es muy clara la palabra de Dios en el Nuevo Testamento cuando se habla sobre liderazgo, en Primera de Crónicas, en Primera de Timoteo, en Tito. Y ya sé que muchos van a tachar a Pablo de machista y Pablo hace el argumento de así lo hizo Dios, así fue la creación, primero el hombre, después la mujer y es por eso que lleva este rango que para muchos no les gusta. Ahora, a mi muy punto personal de vista, esto es muy personal, a lo que yo entiendo, no debería haber pastoras mujeres. ¿Por qué hay?
por gracia y misericordia, que hombres no se levantan a cumplir su rol. Lo mismo que pasó en los tiempos de los jueces. Por eso es muy similar a esos tiempos. Pero no quiere decir que esa sea la perfecta voluntad de Dios. Es algo que pasa, no es el deber ser. Uno es lo que pasa y otra cosa es el deber ser. Y se está ejerciendo, si se está ejerciendo mujeres pastoras, deberíamos de tener los mismos criterios. Y es algo que debemos de analizar de las mujeres que están pastoreando hoy en día. O sea, cuando le dice a Timoteo, si anhelas ser obispo, anhelas buenas cosas, pero tienes que cumplir unos requisitos. Ser marido de una sola mujer, no ser pendenciero, no estar en chismes, no estar de buen testimonio general. Y si van a tomar pastorado de mujer, entonces deben ser las mismas normas. Yo sé que yo apoyo, es decir, he ido a congregaciones donde hay una mujer que está liderando y se le llama pastora, y yo voy con todo el corazón, intento dar palabra de Dios, siempre apoyar, animar a la hermana que está dirigiendo, porque veo el mismo caso. Hay hombres que fueron rebeldes a la palabra de Dios y están pasando esas consecuencias. No sé si me van a tumbar este video por lo machista misógino que me estoy sonando, pero es lo que yo entiendo de la palabra. Si tú entiendes algo diferente, házmelo saber. Pero si va a haber una mujer pastora, yo siempre digo, bueno, entonces que sea de buen testimonio, que no ande en chismes y que no esté peleando con todos. ¿Sí? Y otra, el pastorado debe ser de muy buen testimonio general, familiar, y es algo que muchas veces no se da por lo regular en los casos populares que hemos visto. Por ejemplo, las mujeres predicadoras que están en las redes sociales son mujeres divorciadas y que en un segundo matrimonio. Entonces, ¿por qué no aplica para ellas esta palabra? Ese es mi cuestionamiento. Es un tema muy delicado, muy controversial. Yo siempre busco ver qué dice la palabra de Dios. Yo opino que no podemos tomar a Débora como ejemplo de líder, porque era un tiempo que no se obedecía a la ley. Era un tiempo de la ley y no se obedecía. Entonces lo que pasaba era por misericordia, no porque estuvieran haciendo las cosas bien, porque sería otra la condición. Espero haya quedado claro mi punto de vista. Si opinas algo diferente, coméntalo. Si opinas algo similar, coméntalo. Si me quieres dejar de seguir, te digo algo sinceramente. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo santo! Nos vemos a la próxima.